Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han estado siguiendo la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y, al parecer, también fuera de ella. Hoy vamos a adentrarnos en lo que realmente pasó entre ellos, un tema que ha generado muchísima especulación y, por qué no decirlo, hasta algo de drama. Así que prepárense un cafecito, relájense y escuchen atentamente, porque hoy vamos a desentrañar algunos secretos y, lo más importante, vamos a analizar las declaraciones más recientes y reveladoras sobre este tema. Pero antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus celebridades favoritas, análisis de tendencias, chismes jugosos y mucho más. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al chisme. Como saben, Kerem y Hande se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su actuación en la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air, como la conocemos aquí. Su química era innegable, sus personajes, Eda y Serkan, nos enamoraron con su historia de amor llena de altibajos, pero también con momentos de mucha ternura y pasión. ¿Y esa química traspasó la pantalla? Claro que sí. Los rumores de un romance en la vida real empezaron a circular desde el principio, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones ambiguas. Finalmente confirmaron su relación, lo que hizo que sus fans en todo el mundo explotáramos de felicidad. Era la confirmación de que nuestros sueños de fan se hacían realidad. Y es que, ¿quién no se enamoró de la complicidad que demostraban? Desde sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las alfombras rojas, hasta las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo apuntaba a que lo que sentían iba más allá de una simple amistad. Sus fans, con razón, lo celebramos como si fuera un triunfo personal, creando hashtags, editando vídeos y defendiendo su amor a capa y espada en cada rincón de Internet. Éramos un ejército de cupidos modernos. Pero como en toda buena historia, también hubo un giro inesperado. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin, dejando a muchos corazones rotos y generando una ola de preguntas. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Fue por presión mediática? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, y cada uno tenía su propia versión de los hechos. Desde acusaciones de terceras personas involucradas, hasta rumores sobre desacuerdos en la gestión de su imagen pública, el abanico de posibilidades parecía infinito. La creatividad de algunos fans no tenía límites. Y es aquí donde entra en juego la figura de mamá, como cariñosamente la llamaremos. Bueno, no literalmente su mamá, sino una fuente cercana a la pareja, alguien que conoce los entresijos de su relación y que ha decidido romper el silencio para aclarar algunas cosas. Esta fuente, cuya identidad obviamente vamos a mantener en secreto para protegerla, ha revelado algunos detalles muy interesantes sobre lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande. Atención, que esto se pone bueno. Según mamá, la razón principal de la ruptura no fue ni infidelidad, ni presión mediática, ni ninguna de las teorías más populares. La realidad, según ella, es mucho más simple y a la vez, más compleja: incompatibilidad a largo plazo. Al parecer, mientras trabajaban juntos y vivían la efervescencia del momento, lograron mantener una relación que funcionaba muy bien. La rutina del rodaje, la convivencia diaria, la emoción del éxito arrollador, todo eso contribuyó a crear un ambiente propicio para el romance. Eran una burbuja perfecta. Pero una vez que la serie terminó, sus vidas tomaron rumbos diferentes y sus prioridades cambiaron. Y aquí es donde la cosa se complica. Mamá nos cuenta que la dinámica de la relación se vio afectada por la falta de un objetivo común. Ya no estaban inmersos en el mismo proyecto, ya no compartían las mismas experiencias, y eso comenzó a generar una distancia emocional. Mamá asegura que Kerem es una persona muy aventurera, que le gusta viajar, explorar nuevas culturas y centrarse en proyectos profesionales que le permitan crecer como actor. Siempre ha sido un espíritu libre, con una sed insaciable de conocimiento y nuevas experiencias. Sus redes sociales son un reflejo de esa pasión por el mundo, con fotos y vídeos de sus viajes, sus encuentros con diferentes culturas y sus incursiones en proyectos innovadores. Un Indiana Jones turco. Hande, por otro lado, es más hogareña, prefiere estar cerca de su familia y amigos, y se enfoca en proyectos que le permitan tener una vida más estable. Su familia es su pilar fundamental,
y siempre ha demostrado una gran cercanía con sus seres queridos. Además, es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Su Instagram, aunque repleto de fotos preciosas, es mucho más personal y menos aventurero que el de Kerem. Una reina en su castillo. Estas diferencias, que al principio no eran un problema, con el tiempo se fueron haciendo más evidentes y generaron cierta tensión en la relación. No es que uno estuviera mal y el otro bien, simplemente tenían visiones diferentes sobre cómo querían vivir sus vidas. Y cuando esas visiones chocan, es difícil mantener una relación a largo plazo. Además, mamá revela que ambos son personas muy intensas y apasionadas, lo que a veces llevaba a discusiones fuertes. No eran peleas constantes ni dramáticas, pero sí diferencias de opinión que no siempre lograban resolver de manera constructiva. Dos personalidades fuertes con opiniones claras y una gran determinación, pueden chocar inevitablemente. Y si a eso le sumamos la presión mediática y la constante vigilancia de los fans, la situación se vuelve aún más complicada. Y aunque se querían mucho, se dieron cuenta de que no estaban en la misma sintonía para construir un futuro juntos. La chispa seguía ahí, el cariño era evidente, pero no era suficiente para superar las diferencias y construir una base sólida para una relación duradera. A veces el amor no lo es todo. Otro punto importante que mamá destaca es la presión que sentían por parte de los fans y de los medios de comunicación. El hecho de ser una pareja tan querida y admirada los sometía a una constante vigilancia y a una gran expectativa. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, lo que les impedía vivir su relación con normalidad y privacidad. Eran como animales en un zoológico. Esta presión, aunque no fue la causa principal de la ruptura, sí contribuyó a desgastar la relación y a hacerla más difícil de mantener. Imaginen tener que justificar cada salida, cada comentario, cada foto que suben a redes sociales. Imaginen tener que lidiar con los rumores, las especulaciones y las críticas constantes. Es agotador. Pero aquí viene lo más interesante, chicas y chicos. Mamá también nos cuenta que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siguen teniendo una muy buena relación. Se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente. No son amigos íntimos ni se ven con frecuencia, pero mantienen un contacto cordial y se alegran por los éxitos del otro. Una muestra de madurez y respeto mutuo. De hecho, mamá asegura que no descarta la posibilidad de que en el futuro vuelvan a estar juntos, aunque reconoce que es poco probable. Nunca digas nunca, dice ella. Y es que al parecer el amor que se tenían era muy fuerte y, aunque las circunstancias no les permitieron estar juntos en este momento, no significa que no puedan reencontrarse en el futuro. La vida da muchas vueltas, quién sabe. Quizás en unos años, cuando sus vidas estén más alineadas, el destino los vuelva a unir. Nunca hay que perder la esperanza. Ahora bien, es importante aclarar que esta es solo una versión de los hechos, la versión de mamá. No podemos afirmar que sea la verdad absoluta, pero sí podemos decir que es una versión muy creíble y que nos da una idea más clara de lo que pudo haber pasado entre Kerem y Hande. Al final, solo ellos saben lo que realmente ocurrió, pero la perspectiva de alguien cercano siempre es valiosa. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue real, que se quisieron mucho y que vivieron momentos muy especiales. Y aunque ahora sus caminos sean diferentes, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nos hizo soñar y que nos demostró que a veces, la realidad puede superar la ficción. Un cuento de hadas que, aunque no tuvo un final feliz, nos dejó momentos inolvidables. También es fundamental recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. Juzgar sus decisiones o especular sobre su vida privada no es justo ni constructivo. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus vidas y apoyar sus proyectos profesionales. Dejemos que vivan sus vidas en paz. Y hablando de proyectos profesionales, tanto Kerem como Hande están enfocados en sus carreras y están cosechando grandes éxitos. Kerem ha estado trabajando en nuevos proyectos internacionales y se ha consolidado como uno de los actores turcos más populares del momento. Sus fans están ansiosos por verlo en nuevos roles que le permitan explorar su talento y mostrar su versatilidad. Hande, por su parte, ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y además ha demostrado que tiene talento para la actuación y que puede interpretar personajes complejos y emocionantes.
Ambos son talentosos, carismáticos y tienen un futuro brillante por delante. Así que, mis queridos amigos, dejemos atrás el drama y las especulaciones, y celebremos el talento y el éxito de Kerem y Hande. Y recordemos que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron y que nos hicieron creer en el amor verdadero. En resumen, según nuestra fuente Mamá, la ruptura de Kerem y Hande se debió a incompatibilidad a largo plazo y a la presión mediática, aunque a pesar de todo, mantienen una buena relación. No hubo infidelidades ni grandes dramas, simplemente tomaron caminos diferentes en la vida. Lo importante es que ambos están bien y enfocados en sus carreras. Y eso es lo que realmente importa. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la historia de Kerem y Hande. He intentado ser lo más objetiva posible y ofrecerles información valiosa. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Mamá dice la verdad? ¿Les gustaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si están de acuerdo con Mamá o si tienen otra teoría. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y muchas sorpresas. Les prometo que les va a encantar. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la próxima.